Mi vida siempre estuvo rodeada por los muros de la iglesia. Nací allí, crecí allí, y aprendí a respirar entre sermones y salmos. Mi padre era el pastor. Mi madre, la mujer más devota que puedas imaginar. Y yo, el hijo perfecto a los ojos de todos. El ejemplo, el limpio, el llamado a seguir los pasos de mi padre. Pero a los 15 años, algo dentro de mí comenzó a agitarse. Fue en silencio. Fue suave. Fue devastador. Y fue por él, David, el hijo del diácono. Crecimos juntos. Jugábamos, estudiábamos las escrituras, cantábamos en el coro juvenil. Y de repente, una mirada se alargó más de la cuenta. Una sonrisa encendió algo en mí que no entendía, o no quería entender. Lo que comenzó como amistad pura se transformó en una tormenta interior. Yo era el hijo del pastor, él, el hijo del diácono. Y estábamos enamorados. Esta es mi historia. La historia del precio de amar, dentro de un templo que no supo bendecirnos. Desde que tengo memoria, mi vida fue un eco constante de himnos, oraciones y sermones. Los domingos no eran solo un día de culto, eran el centro del universo para mi familia. Mi padre, un hombre respetado y temido por su convicción, pastoreaba nuestra iglesia desde que yo nací. Su voz llenaba el templo con fuerza y seguridad, y yo, su primogénito, era el reflejo de todo lo que él predicaba. Mi madre también tenía su rol sagrado. Siempre vestida con discreción, amable con todos, pero exigente conmigo. No podía fallar. No podía llorar en público. No podía desobedecer. Tenía que ser luz, guía, el futuro pastor, como todos decían. Fue ahí, entre bancos de madera y olor a incienso, donde conocí a David. Teníamos la misma edad. Su padre era el diácono más cercano al mío. Desde pequeños nos pusieron a servir juntos, llevar los cánticos, ayudar con las Biblias, repartir folletos. Nadie imaginó lo que se estaba gestando. Durante años, David fue mi amigo. Compartíamos todo, juegos, deberes escolares, conversaciones nocturnas por mensajes. Pero algo cambió en la adolescencia. Cuando ambos cumplimos 15, lo miré diferente. Noté su risa. Su voz. Cómo se le marcaba la mandíbula cuando sonreía. No entendía qué me pasaba. Me enojaba conmigo mismo. Me encerraba en el baño y me golpeaba el pecho pidiéndole perdón a Dios por pensamientos que no elegía tener. Pero era inútil. Cada vez que lo veía, sentía ese cosquilleo en el estómago. No era deseo, era algo más profundo, algo tierno, puro, pero que la iglesia me había enseñado a odiar. Una tarde, después de una reunión de jóvenes, nos quedamos solos en el patio trasero del templo. Fue ahí donde, por primera vez, nuestras manos se rozaron. Ninguno se apartó. Solo nos miramos, y el silencio dijo más que 1000 versículos. A partir de ese día, nuestras vidas cambiaron. No éramos novios. No lo decíamos. Pero lo sentíamos. Nos buscábamos. Caminábamos juntos después del culto, nos inventábamos excusas para estar a solas. Pero la culpa era insoportable. Yo lloraba todas las noches. Le suplicaba a Dios que me limpiara, que arrancara eso de mí. Me arrodillaba por horas, leía la Biblia al azar buscando algún milagro. Pero la voz de Dios que me enseñaron nunca me habló. Solo el miedo. David lo vivía distinto. Él era más libre, más valiente. Me decía, ¿tú crees que Dios se equivoca? ¿Crees que amar está mal? Pero yo tenía miedo. Miedo de mi padre, miedo de mi madre, miedo de arder en el infierno. Fue en un retiro juvenil. Un campamento organizado por la iglesia en las montañas. Las noches eran frías, el silencio profundo, y los adolescentes estaban separados por género. Pero nosotros nos escapamos. Solo queríamos hablar. Nada más. Nos refugiamos bajo un árbol enorme. Hablamos por horas, compartimos confesiones, y al final, nos abrazamos. Fue un abrazo largo, sentido, cálido. Y ahí sucedió, un beso. Nuestro primer beso. Suave. Verdadero. Pero alguien nos vio. No lo supimos hasta el día siguiente. Al regresar a casa, mi padre me llamó a su oficina. Su rostro estaba rojo de furia, y su Biblia, abierta sobre el escritorio. ¿Qué hiciste?
Me preguntó con la voz rota, como si yo hubiera asesinado a alguien. No pude responder. Solo lloré. No por vergüenza, sino por miedo. Ese domingo, la iglesia se llenó como nunca. Algunos ya sabían. Otros solo venían por rutina. Pero mi padre subió al púlpito y, sin dar nombres, habló de la corrupción que se había infiltrado entre los jóvenes. Habló de los hijos de líderes que habían decepcionado al Señor. Y luego, sin nombrarme, me pidió subir al altar. Yo no quería. Mi cuerpo temblaba. Pero mis piernas me llevaron como un autómata. Estuve allí, frente a todos, mientras él pedía que oraran por mí. Me pusieron las manos encima. Me gritaron que saliera ese espíritu. Uno incluso me escupió sin querer mientras oraba con furia. Yo solo miré al fondo, y vi a David. De pie. Llorando. Apretando los puños. Queriendo gritar, pero sabiendo que eso lo destruiría también. En ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Después de ese culto vergonzoso, mi vida cambió por completo. Nadie me hablaba como antes, los jóvenes me evitaban, los adultos me miraban con pena, o con asco. Me prohibieron participar en el coro, en las reuniones de jóvenes, incluso me pidieron no subir más al altar. Para evitar malos entendidos, decían. Mi padre ya no me miraba a los ojos. En casa, solo hablaba conmigo para reprenderme. Estás a tiempo de cambiar, aún puedes salvar tu alma, esa atracción es del enemigo. Yo no respondía. Porque dentro de mí ya no había espacio para gritar, solo para llorar. David también fue castigado. Su padre, el diácono, le quitó el teléfono, lo retiró de todo ministerio y lo envió a vivir unas semanas con un tío para que se enfriara la cabeza. Nos separaron sin misericordia. Pero el dolor de no verlo, fue incluso más fuerte que el rechazo de todos. Una noche, desesperado, tomé mi Biblia y la lancé al suelo. Sentía que ese libro ya no era para mí. Que cada versículo era una bala. Que cada página hablaba de un Dios que no me quería. Lloré tanto esa noche que pensé que no volvería a tener fuerzas. Pero al día siguiente, debajo de mi almohada, encontré una carta. La letra era de David. No sé cómo la hizo llegar, pero ahí estaba. Te amo. No nos merecen. Dios no nos odia. Nos hicieron creer que el amor era sucio, pero tú eres lo más puro que he conocido. Esa carta fue como aire. Como agua en el desierto. Me dio un respiro. Una esperanza. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. Los días siguientes fueron aún más duros. Mi padre me evitaba por completo. Una mañana, durante una reunión de líderes, dijo públicamente: mi hijo ha decidido apartarse del camino. No representa esta iglesia ni mis valores. Ese día, dejé de ser su hijo. Mi madre no dijo nada. Solo lloraba en silencio en la cocina. A veces entraba a mi cuarto, me miraba dormido, y salía. Nunca me abrazó. Nunca me defendió. Yo me sentía huérfano, aunque seguía viviendo bajo el mismo techo. Pasaron 3 meses. Yo ya no iba a la iglesia. Me encerraba en mi cuarto, leía poesía, escribía, lloraba y me preguntaba si algún día todo esto valdría la pena. Una tarde, mientras caminaba por una calle apartada, lo vi. Era David. Se bajó de un taxi. Tenía los ojos brillosos y una mochila al hombro. Nos miramos. No dijimos nada. Solo nos abrazamos. Fue el abrazo más fuerte de mi vida. Nos escondimos en un parque. Nos sentamos en una banca. Y él me dijo: me fui. No voy a seguir viviendo una mentira. Mi tío quería meterme en un retiro de sanación. Me escapé. ¿Y tú? Le dije la verdad, yo no sabía qué hacer. Que quería irme también, pero no tenía a dónde. David me tomó de la mano y dijo: pues vámonos juntos. Esa misma noche, empacamos poco. Una mochila cada uno. Dejamos cartas en nuestras casas. No para justificarnos, sino para despedirnos. Yo no sabía si volvería a ver a mis padres. No sabía si nos buscarían. Pero estaba seguro de algo, no quería seguir fingiendo. No más. Nos fuimos en bus a otra ciudad. David tenía un contacto,
un primo que vivía solo y aceptó ayudarnos por un tiempo. No teníamos trabajo, ni dinero, ni un plan claro. Solo nos teníamos el uno al otro. Y eso, era más que suficiente. Dormimos en un colchón inflable durante semanas. Comíamos lo que podíamos. Yo limpiaba pisos en una cafetería. David entregaba volantes. Pero cada noche, al llegar a ese pequeño cuarto alquilado, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Por primera vez, yo era libre. Por primera vez, amaba, sin miedo. Un día, mientras regresaba del trabajo, David me recibió con una mirada seria. Tenía algo en la mano, una carta. Me la entregó sin decir palabra. El remitente, mi padre. Al principio dudé si abrirla. Parte de mí pensó que era otra condena, otra cadena disfrazada de piedad. Pero la abrí, y la leí. Hijo. No sé cómo hablarte sin que me duela. No entiendo tus decisiones, y no las comparto. Pero tampoco puedo negarte. Me duele que hayas huido. Me duele que no hayas confiado en mí. Tal vez yo te fallé primero. No sé si podré aceptarte como esperas, pero quiero que estés vivo. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique perderte. Siempre serás mi hijo. Papá. Esa carta me quebró. No era una reconciliación, pero era un principio. Por primera vez, sentí que mi padre me veía, no como un pecador, sino como un ser humano. Un mes después, supe que mi madre estaba enferma. Cáncer. Me enteré por alguien de la congregación que aún me hablaba en secreto. Llamé a casa, y nadie respondió. Viajé solo. David quiso acompañarme, pero le dije que no. Tenía que hacerlo yo. Cuando llegué, mi madre ya estaba en cama. Demacrada. Frágil. Me acerqué, le tomé la mano. Ella no lloró. No sonrió. Solo me dijo con voz temblorosa. ¿Todavía crees que Dios te ama? Yo le respondí. Ahora más que nunca. Ella cerró los ojos. No hubo abrazo. No hubo reconciliación. Solo silencio. Esa fue la última vez que la vi con vida. Volví a la ciudad con una mezcla de dolor y libertad. Me dolía no haber sanado con mi madre. Me dolía que todavía me doliera. Pero había algo nuevo dentro de mí, paz. David y yo habíamos empezado a asistir a una iglesia inclusiva, donde los pastores eran una pareja gay. El templo era pequeño, pero lleno de vida. Por primera vez, sentí que Dios también hablaba ahí. Un día, el pastor me pidió leer un salmo frente a todos. Yo temblaba. Tenía miedo. Pero cuando lo hice, las lágrimas bajaban por mis mejillas, y también por las de David. No éramos una abominación. Éramos testimonio. Fe viva. Heridas abiertas, y aún así de pie. Con el tiempo, David y yo comenzamos un proyecto. Lo llamamos Fe sin Miedo. Visitábamos jóvenes LGBT cristianos que estaban pasando por lo que nosotros habíamos vivido. Les decíamos que no estaban solos. Que no tenían que elegir entre su fe y su verdad. Recibíamos cartas de todo el país. Chicos que querían quitarse la vida. Pastores jóvenes que vivían escondidos. Madres que habían echado a sus hijos y luego se arrepentían. Y cada historia, nos devolvía a nosotros mismos. Dios nunca estuvo en contra. El problema siempre fueron los hombres. 5 años después, nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, en un jardín lleno de girasoles. Vinieron amigos, hermanos de fe, desconocidos que se habían sanado con nuestras palabras. Nadie de nuestras familias asistió, pero no hizo falta. No porque no doliera, sino porque la ausencia no opacó la luz.